Bienvenidos a Sonando Ludonarrativos. Hoy tenemos un videoanálisis sobre Interestelar, una película de Christopher Nolan estrenada en 2014. Una película que ya en su momento dio mucho de qué hablar, pero como creemos que esta es una de las mejores películas de Nolan y en lo personal mi favorita, he decidido hacerle un vídeo de la que creo que es una obra temporal de la ciencia ficción moderna. Hablaremos de sus influencias, en especial de su escritor favorito, la narrativa arquetípica que tiene el relato y el mensaje fundamental de la cinta. Sin más que decir, se viene análisis. Subíos a vuestra nave Endurance, bajarle el humor a TARS al 60% más o menos, poner YouTube en el tercer acto y disfrutad de este videíto. Interestelar es una película que habré visto incontables veces cuando se estrenó allá en el 2014. Una película que me ha hecho interesarme no solo por los fenómenos físicos que refleja con gran precisión, sino por su narrativa, sus personajes, su filosofía, su poesía visual y por la adaptación del mito universal del viaje del héroe trasladado al terreno espacial. Es una película que explora con gran realismo y probablemente con la mayor rigurosidad fílmica las posibilidades que ofrece la relatividad general de Albert Einstein, los agujeros de gusano y los agujeros negros, las dilataciones temporales provenientes de su relatividad especial o las hipótesis que afirman la existencia de dimensiones adicionales discutidas hoy en día por la cosmología moderna. La rigurosidad científica aplicada a la gran pantalla que vimos más recientemente en Oppenheimer, Abre Jaime para los que no sepan inglés, se manifestaría de una forma si cabe más precisa en este proyecto, ya que Nolan contaría para llevar a cabo esta cinta con la asesoría científica del físico teórico y premio Nobel estadounidense Kip Thorne. Experto en relatividad y agujeros negros, ayudaría a aplicar sus cálculos para que el equipo de efectos especiales representara lo más fielmente posible estos fenómenos en pantalla. Además, este fue discípulo del gran científico John Wheeler, que fue pionero en este campo y el que acuñó por primera vez el término agujero negro. Nolan se rodeó de uno de los mejores científicos en el campo para realizar su película, y el resultado fue tan preciso que sorprendió incluso a la comunidad científica. De hecho, la precisión de las representaciones fue tan alta que generó dos artículos académicos, ambos publicados en 2015, y que descubrió por un lado nuevos detalles visuales sobre la lente gravitacional en agujeros negros rotatorios y por otro presentó el primer método de simulación visual realista para un agujero de gusano atravesable. Además, el agujero negro representado en la película ayudaría a entender mejor cosas como cómo la rotación afecta al brillo del disco de acreción, cómo se forman los anillos de Einstein concéntricos cuando la luz orbita el agujero negro, cómo representar visualmente la ergosfera, es decir, la zona donde el espacio-tiempo arrastra la materia, o cómo la luz se curva alrededor del horizonte de sucesos. Interestelar representaría un alto grado de precisión en mostrar estos fenómenos y objetos astronómicos, así como las teorías e hipótesis científicas que subyacen en la película. Pese a que muchos valoraron el esfuerzo colosal por retratar estos fenómenos con grandísima precisión, la parte final de la obra se llegó a tildar en muchos casos de irreal o fantástica, sobre todo después del nivel de lealtad científica vislumbrado durante la primera parte del metraje. Aunque es cierto que el final es más imaginativo, poético, especulativo en el mejor de los sentidos, rozando el realismo mágico, estos elementos dotarán a la película de una profundidad mitológica y filosófica fascinante, que más adelante relataremos en profundidad. La historia del rodaje de esta película es interesante y nos puede hacer vislumbrar el porqué de ciertas decisiones que Nolan incorporó a un guión que ya se estaba gestando. Inicialmente, en los años 90, principios de los 2000, se reunieron Kip Thorne, el físico experto en agujeros negros anteriormente mencionado, y Linda Obst, una productora estadounidense conocida por mover proyectos ambiciosos que involucran cine y ciencia. Por ejemplo, fue la encargada de llevar a la gran pantalla la novela Contact, de su también amigo y físico Carl Sagan, película dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1997. Sin la labor de esta productora, consecuentemente Interestelar no existiría, ya que fue ella la encargada de tejer puentes entre algunos de los grandes científicos de la segunda mitad del siglo XX y algunos de los mejores directores del cine de la época.
Tanto Zahn como Obst querían hacer una película de ciencia ficción que mostrara fielmente fenómenos físicos como la relatividad, la dilatación temporal, los agujeros de gusano, los agujeros negros. Estos llegaron a considerar en un inicio a Spielberg para que dirigiera la película, quien de hecho mostró genuino interés y llegó a estar adjunto como director. Sin embargo, y debido a su apretada agenda y a contratos con DreamWorks, abandonó finalmente el proyecto. Tras la partida de Spielberg, el guionista de la película, que curiosamente era el hermano de Christopher, Jonathan Nolan, propuso, como no podía ser de otra manera, a su hermano como director. Christopher aceptó, no sin antes reescribir partes del guión de su hermano en las que no estaba totalmente conforme, dándole más énfasis a la dimensión humana y emocional de la cinta. Tanto el tesseracto, el amor como elemento trascendental o la relación padre-hija ahora constituirán la columna vertebral del metraje, teniendo mucha más carga emocional que en la versión temprana de Jonathan. La secuencia final es la menos justificada por la física, más irreal o fantástica. Es la de Cooper en el interior del agujero negro. Una que sin duda tiene una realidad que no nace de la pura exactitud científica, sino del mundo de la metáfora y de la literatura. Nolan se influyó mucho por la obra literaria de Borges, en concreto por su relato El Aleph, para la escena final del Tesseracto. En el Aleph se describe como un poeta mediocre llamado Carlos Argentino Daneri posee en el sótano de su casa un misterioso objeto llamado el Aleph, y desde el cual se pueden ver todos los lugares del mundo simultáneamente, tanto rostros como guerras, mares, ciudades o incluso su propio rostro desde fuera. La experiencia es vertiginosa y sublime, e intenta describirlo con palabras en sus poemas, pero se da cuenta de que el lenguaje nunca podría describir todo lo que ha vivido en el Aleph. Este relato de Borges bebería de Wells y su obra El huevo de cristal, que retrata un objeto similar que amplía las capacidades perspectivas del observador, arrastrándolo mentalmente a otros lugares lejanos. Nolan estudiaría en profundidad la obra de Borges en sus estudios de literatura en la Universidad de Londres, hasta el punto de convertirse en su autor de cabecera. Fue una gran inspiración para cineastas, por su literatura que explora los límites del inconsciente. Sin embargo, las historias borgianas llevadas al cine fracasaron, aunque tuvieron éxito de taquilla y la aprobación de la crítica. Hubo quienes crearon sus propias historias inspirándose en el universo literario de Borges, es cierto, como los casos de este director, Christopher Nolan, con las películas de ciencia ficción como Origen o Memento. O incluso Jean-Jacques Arnaud con El nombre de la rosa de 1986, que aunque sea de Umberto Eco, su biblioteca evoca de alguna manera la biblioteca de Babel, y que sería un laberinto enorme que representaría para el propio Borges una metáfora del conocimiento. Podemos observar similitudes entre Nolan y Borges, ya que este último era un amante del artificio narrativo y Nolan es un amante del artificio visual. Los críticos de cine de hecho consideran a Nolan el director idóneo para llevar al cine cualquier cuento de Borges, porque ambos comparten elementos clave como la deconstrucción del tiempo, el cuestionamiento de la realidad, el tratamiento de las paradojas, la simbología, la mezcla de géneros, especialmente cuando se trata del fantástico, la ciencia ficción o del policial. En una entrevista para el New York Times del 30 de junio de 2010, le preguntan a Nolan en qué se había inspirado para Inception, y responde mencionando Las ruinas circulares y El milagro secreto, ambos relatos de Borges. En Las ruinas circulares se puede leer la idea de un creador que fabrica un ser dentro de un sueño, lo que inspiró a Nolan en la creación de mundos oníricos, y El milagro secreto con la idea de que un instante puede expandirse en una eternidad subjetiva, que inspiró la idea de que el tiempo puede dilatarse indefinidamente en los distintos niveles del sueño, como se puede ver en Inception. Ya hemos dicho que en Interestelar Nolan se inspiraría en el Aleph, sirviéndose de agujeros de gusano, agujeros negros, entre otras cosas para dar verosimilitud a un relato decididamente fantástico. Donde el universo no tiene un tiempo uniforme, viajan a través del agujero para encontrarse con nuevas dimensiones de espacio y tiempo, infinitas series de tiempos, una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Como diría Borges en El jardín de los senderos que se bifurcan, algo que se puede aplicar perfectamente a la película. Nolan señala que el agujero de gusano encarnaría el relato del Aleph, además del Tesseracto, como comentamos, al tratarse de un punto donde se puede ver presente, pasado y futuro al mismo tiempo, diferentes realidades temporales y físicas. Aprended Marvel, así se hace un buen Tesseracto.
Sus infinitas posibilidades narrativas y espaciales encarnarían tanto la Biblioteca de Babel como el Inmortal, en tanto que Cooper se ve a sí mismo en el pasado e intenta comunicarse con su otra versión, una imagen especular, y que ocurre en varios niveles de narración. El diálogo intrapersonal de Cooper con su yo pasado recuerda a el otro relato de Borges, valga la redundancia. Hay muchos cuentos asociados a la película, y algunos no solamente pueden verse reflejados en el argumento, sino visualmente y conceptualmente. Borges en su cuento Tron, Uqbar, Orbis Tertius nos dice que en Tron no hay sustancia, sino una serie de fenómenos que desaparecen en cuanto se perciben, representado dentro de la película por los entes fantasmagóricos dentro del propio agujero de gusano. En cuanto a Uqbar, se nos dice que hay en el tomo 22 de la Enciclopedia Británica una nota sobre este sitio. La nota da a entender que Uqbar es un país real, pero muy poco conocido, y su historia es confusa, representando dentro de la propia película a los planetas del Dr. Mann, Miller o Edmund. A pesar de que hay innumerables influencias borgianas en esta película, el Aleph probablemente sea el elemento más importante e influyente en la cinta, para la escena del interior del agujero negro, que sería el clímax de esta. Como dijimos anteriormente, en este relato corto de Borges, se nos narra la historia de un poeta llamado Carlos Daneri, la extraña relación con su prima, la difunta Beatriz Viterbo, y cómo el propio Borges visitaba frecuentemente la casa de estos. En el sótano de la casa estaba el universo entero, explica Daneri a Borges, un objeto que llamaría el Aleph. Al principio claramente no se lo creía, pero cuando entró al sótano, este describe lo siguiente. En la parte inferior del escalón, a la derecha, vi una pequeña esfera tornasalada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi las muchedumbres de América, vi interminables ojos inmediatos escrutando en mí como en un espejo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el propio Aleph y la tierra desde todos los puntos. En las últimas páginas del libro, a modo de reflexión, se nos explica que Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, representando en la Cábala, por ejemplo, la unidad divina. También para el matemático George Cantor, creador de la teoría de conjuntos, Aleph, representado así, de esta forma, corresponde a los llamados números transfinitos. Este, como podemos ver en pantalla, sería en este caso el infinito más pequeño, un objeto que es más pequeño que una bola de billar y que contiene el universo en sí mismo, como el Aleph borgiano. En el Tesseracto de Interestelar se puede ver en el cuarto de Murph una proyección infinita de diferentes tiempos, todos a la vez y al igual que en el Aleph sin superposición. En el Aleph, cuando Borges baja al sótano, ve un dormitorio vacío, de la misma forma que cuando Cooper en el agujero negro ve el cuarto de Murph. Como relatamos previamente, en base a la descripción del propio Borges, si en el Aleph se puede ver un astrolabio, en la película se podrá ver el reloj que Cooper le regaló a Murph y que tendrá una importancia narrativa capital para resolver el problema gravitatorio. Este instrumento de medida representaría para Borges, y por ende para Nolan, el tiempo como perplejidad esencial, más que como una realidad física, como un problema de identidad personal, como constituyente intrínseco de un ser que posee presente y pasado, un pasado que persiste y otro que se olvida. En Encuentros con las artes y las letras, entrevista de 1976, el escritor se interroga sobre el tiempo. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? ¿Existe como naturaleza lineal, con una única dirección, o existe como una coexistencia de estados temporales, en el que pasado y presente se entremezclan, dándose muchas direcciones a la vez? El Tesseracto del interior del agujero negro encarnaría esta reflexión. Aquí se nos presentan dos Cooper, uno en el pasado y otro en el futuro. Los dos son la misma identidad, pero diferentes al mismo tiempo. Son evidentes las semejanzas entre las características principales del sótano del relato de Borges y el interior del agujero negro de Interestelar. La oscuridad, la generación de angustia en su interior, la analogía del sótano como un pozo, la rodada o caída por la escalera hacia el sótano análoga a la caída dentro del agujero negro. En ambos relatos se llega al lugar de los infinitos en lo finito, el Aleph y el Tesseracto.
Esta escena, el Tesseracto, adquirirá tres niveles de significación yuxtapuestos. Por un lado, la imagen fílmica, que corresponde a lo perceptivo, con la música de Zimmer como parte de la atmósfera cósmica. Por otro lado, la racionalidad de las teorías científicas, que sustentan el argumento y corresponden a lo cognitivo. Y por último, la profunda idea del Aleph con sus infinitos puntos o la deconstrucción del tiempo, que corresponden a lo metafísico. Cada película debe tener su propio mundo, una lógica y sentir que se expande más allá de la imagen exacta que el público está viendo. En definitiva, las ansias ancestrales de ver y comprender todo el cosmos han sido la esencia de la cosmogonía de todas las culturas. Perseguimos lo mismo que todas ellas a través de la ciencia y el arte. Interestelar de Nolan y el Aleph de Borges hacen realidad ese inalcanzable deseo por alcanzar lo infinito, quizá con diferente aspecto, pero con una misma esencia. El polvo invade los hogares, los cultivos fallan y ya no hay de dónde sacar la comida. El padre de Cooper le dice que probablemente la generación de Murph sea la última que sobrevive a este infierno. Una crisis climática arrasa la Tierra y solucionar este problema cada vez se torna más difícil. Quizás la solución no está aquí, sino en las estrellas. Cooper es presentado como un afamado piloto e ingeniero, alguien que en el pasado perteneció a la NASA y que tras la crisis climática se ve relegado a una vida como granjero. Sin embargo, ese pasado no le abandona. A este le persiguen sueños y pesadillas en las que revive su antigua experiencia como piloto. En este caso, una pesadilla en el que pierde el control del cohete. Todos estos son recordatorios de un destino que se truncó hace tiempo y que no paran de atosigarlo, noche tras noche. Se trata de un hombre totalmente atrapado en la nostalgia y en la frustración. Es incapaz de aceptar que el mundo se reduce a la decadencia de la Tierra, cuyo futuro es tan desesperanzador. Gracias al avistamiento fortuito de un dron de reconocimiento sobrevolando los cultivos cercanos a su granja, un dron que tras ser interceptado y hackeado descubren que pertenece a la Fuerza Aérea India, Cooper empieza a intuir que algo no encaja. Ese dron diseñado originalmente para misiones de vigilancia atmosférica y después reconfigurado por la NASA, revela rutas de vuelo y patrones que apuntan a una zona restringida a pocos kilómetros de su hogar. Este acontecimiento sugiere que hay tecnología en funcionamiento que no debería existir en un planeta que ha renunciado a la investigación científica de alto nivel. Paralelamente, una serie de anomalías gravitatorias se manifiestan en la habitación de Murph, lo que ella llama su fantasma. No se trata simplemente de ruidos o movimientos extraños, es como si un campo gravitatorio magnético interfiriera con el entorno. Así, después de la gran tormenta de arena, después del partido de béisbol, los granos de polvo en la habitación siguen patrones imposibles y forman líneas que recuerdan cuerdas tensadas. La arena sigue código binario, que les dan unas coordenadas exactas no muy lejos de donde están. Un punto en el mapa que señala hacia una instalación, la última sede operativa de la NASA. Estos sucesos sugieren que alguien o algo está manipulando la gravedad para comunicarse, el dron que sigue trayectorias inexplicables o las anomalías gravitatorias tan precisas en la habitación de su hija. Tras llegar a este sitio se nos revela a nuestro protagonista un plan desesperado para salvar a la humanidad de esta situación, viajar más allá de nuestro sistema solar en busca de un nuevo hogar. Aquí se manifiesta el primer punto de inflexión narrativo de la cinta, y siguiendo la estructura del monomito descrito por Joseph Campbell, este momento encarnaría la llamada a la aventura. La decisión no es sencilla, ya que esta implica abandonar a sus dos hijos, dejar atrás la seguridad relativa del mundo y entregarse a una misión que es totalmente incierta. Condensa la tensión esencial del mito como tal. Para cruzar el umbral hacia lo extraordinario, el héroe debe aceptar un sacrificio radical. En esta primera etapa, Cooper, como figura del héroe, recorrerá las fases iniciales del monomito. Primero la llamada a la aventura, la duda existencial sobre si debería ir, el rechazo inicial de la llamada o el encuentro con la figura del mentor que le hará reflexionar sobre su decisión definitiva. Así, el final de la primera etapa sería la aceptación y, consecuentemente, el cruce del llamado umbral del ordinario que conducirá hacia lo extraordinario. Abandonando el suelo terrestre, se sumerge en el espacio, llegando al territorio desconocido donde se desplegará la verdadera aventura. Después de esta primera etapa, comenzará la iniciación en términos camplianos.
Explorarán planetas inhabitables como el planeta acuático de Miller, cuya dilatación temporal será tan grande que cada hora equivaldrá a 7 años en la Tierra, debido a la cercanía del agujero negro Gargantúa. Esto provocará dilemas éticos cuyas consecuencias se volverán decisivas para ciertos personajes. Se encontrarán con personajes, en este caso el Dr. Mann, un aliado ambiguo que se revelará como el personaje antagónico que dificultará el destino de la misión. Cada paso que Cooper da le acerca cada vez más a la llamada caverna más profunda. Es el lugar simbólico donde se concentra la verdad última de la misión. La prueba suprema del relato condensa nuevamente otra decisión difícil, aceptada esta vez sin tanta resignación. Cooper, para salvar a la doctora Brandt, se desacopla de la Endurance y salta al vacío para que ella pueda escapar del tirón gravitatorio del agujero negro y llegar al planeta de Edmund. Tras una secuencia profundamente emotiva, este salta al vacío y atraviesa el horizonte de sucesos. Poco a poco la nave se va agrietando debido a las fuertes presiones gravitacionales. Finalmente, y tras un largo recorrido lleno de una angustiosa oscuridad, este se adentra en el Tesseracto, un cubo hiperdimensional que, como ya comentamos, evoca al Aleph borgiano, un espacio en donde todos los tiempos y lugares coexisten. En este Tesseracto se presentan todos los momentos del cuarto de su hija, Murph, en este territorio navegable, pudiéndose mover de un recuerdo a otro con facilidad. Este espacio creado por ellos, que luego se revelará que es Cooper y compañía en el futuro, hace que toda la cronología temporal se superponga en un mismo lugar, permitiendo que el tiempo deje de ser una línea para convertirse en un ente volumétrico. Es aquí donde adquiere pleno sentido aquella frase que le dijo la mujer de Cooper, y que él repetiría a su hija antes de irse. Una vez que eres padre, eres el fantasma de tus hijos. Cuando Murph era pequeña y vivía en la granja, antes de que su padre se fuera, tenía miedo de su habitación, las cosas se movían de lugar, o de repente unos libros se caían de la estantería. En el Tesseracto descubrimos que no es una entidad externa, sino el propio Cooper, el fantasma de sus hijos que se intenta comunicar con ellos desde distintos pliegues del espacio-tiempo. Es una presencia que habita múltiples instantes de la vida de Murph, siendo el Tesseracto un punto de contacto entre Cooper y el cuarto de Murph en la Tierra. No solo se nos revela cómo estos eventos inexplicables del pasado del cuarto son provocados por él, sino que también se nos muestra cómo éste se puede comunicar con el presente del cuarto ahora, cuando Murph ya es adulta. Cooper descubre que puede comunicarse con ella utilizando el reloj que él mismo colocó en la estantería tantos años atrás. Así, a través del movimiento de las cuerdas del Tesseracto, una representación visual quizás de las branas de la teoría de cuerdas, desplaza objetos del cuarto para captar la atención de su hija. Así, una vez tiene su atención, mueve las manecillas del reloj, transmitiendo los datos cuánticos del interior del agujero negro en código Morse. De esta manera, Cooper consigue enviarle la información necesaria para que la Murph del presente pueda resolver por fin la ecuación de la gravedad y, consecuentemente, pueda salvar a la humanidad, al permitirles escapar del colapso, encontrando un nuevo hogar y, por tanto, garantizando su supervivencia. Aquí se trata el tema mítico de la muerte y la resurrección. El héroe se enfrenta a la disolución del yo para emerger transformado. Por un lado, su recompensa es la supervivencia de la humanidad, asegurada gracias a la información transmitida, y por otro, la revelación de que el amor trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, el descubrimiento de que el amor es una fuerza capaz de estructurar la realidad misma. En la última parte de la película, después del cierre del Tesseracto, la humanidad, tras haberse salvado de la crisis y tras haber encontrado un nuevo hogar gracias a Murph, encuentran a Cooper varado cerca del agujero de gusano, en Saturno. Aquí se presenta la última parte de la estructura del monomito, el retorno. El héroe vuelve, pero no al mundo que dejó atrás ni de la forma en que lo imaginaba. Su retorno recuerda a Frodo en El Retorno del Rey. El héroe regresa, pero transformado, incapaz de habitar de nuevo en la cotidianidad que abandonó. El sacrificio interior es parte inseparable de la recompensa, y el mito enseña que todo viaje es también una herida, una marca irreversible incrustada en la propia alma. Lo único que le queda por hacer a Cooper es visitar a Murph, ya anciana en su lecho de muerte, ahora con hijos, con nietos, y arropada por su familia, y ahora también por su padre. Ella ha encontrado el cierre que necesitaba al ver a su padre una vez más, y tras un encuentro profundamente poético y emotivo, ésta le dice que vaya a reunirse con la doctora Brandt, a fin de salvar aquello que dejó atrás. Así coge una nave y se marcha hacia las estrellas, como el héroe transformado, cuyo fin ya no es la humanidad, sino lo eterno. Abraham en el sacrificio de Isaac encarna una dimensión parecida al monomito, enfrentándose a una decisión sin garantías, una fe que no se apoya en certezas, sino en la confianza absoluta, la perseverancia y la determinación hacia lo imposible. Cooper de Interestelar, Frodo del Señor de los Anillos
o Luke Skywalker de Star Wars se vieron en la tesitura de lanzarse a lo desconocido, confiando en algo que los trasciende. Una representación contemporánea del mito antiguo en el que reconocemos incluso un espejo de nuestra propia existencia. Pequeños saltos de fe cotidianos, decisiones sin garantías y que en su modestia reproducen el arquetipo del héroe en todos nosotros. El monomito no es solo una fórmula narrativa, sino un sueño colectivo, es el inconsciente colectivo que se concretiza, una metáfora de la vida humana con sus impulsos, sus temores y sus esperanzas. Campbell lo vio como un arquetipo universal, Jung lo vinculó al inconsciente colectivo, Freud lo entendió como proyección de nuestros miedos. Pero más allá de las teorías, lo que late en estas historias es la certeza de que el mito nos recuerda nuestra condición. Somos seres destinados a arriesgar, a lanzarnos sin certezas, a buscar un sentido en medio de la incertidumbre. Cooper encarna este gesto, un salto al vacío que, aunque no promete retorno seguro, abre la posibilidad de lo extraordinario. Fue a raíz de la participación de Christopher en el proyecto que se modificó el guión original, esta vez dándole una importancia superior a la relación entre los personajes. Así, más que un relato épico de viajes espaciales, mostrando una absoluta fidelidad y seriedad científica como en un inicio se había planeado, el núcleo estructural más importante de la cinta será la relación entre un padre y una hija, como si se tratara de la novela Contact y de su posterior adaptación por parte del gran director Robert Zemeckis. El eje principal del metraje es plantear cuáles son los límites de la ciencia y la importancia que tiene la subjetividad de la experiencia en el funcionamiento del universo. Todo ello bajo una capa íntima, la de un padre y una hija, un relato macrocósmico que se convierte en un relato microcósmico. En Contact, tras haber viajado miles de años luz para establecer el primer contacto con una civilización extraterrestre, se nos presenta una escena sumamente íntima en la que un extraterrestre con el aspecto de su padre establece una conversación sencilla y emocional con su hija, una metáfora del amor como nexo entre civilizaciones. Al igual que Interestelar, la protagonista de Contact pierde a su padre cuando era pequeña. Si en Contact su padre muere por un ataque al corazón, en Interestelar este se va para no volver. Tanto él en Contact como Murphy en Interestelar logran establecer contacto con su padre al final de la misma de una manera u otra. La relación entre ellos es el núcleo de la película, demostrando que lo que consigue salvar a la humanidad al final es sencillamente la conexión entre un padre y una hija, en rincones opuestos del universo, sostenidas por una única fuerza trascendental. Un relato campbelliano que emociona al comprender que el amor como fuerza ontológica es lo único que puede rescatarnos, y no se trata de una razón simplista o fantasiosa para justificar el final de la película, sino que más allá de la tecnología o de la ciencia es lo único que puede sostenernos al borde de la desesperación. Al final, un desarrollo tecnológico será beneficioso para la supervivencia de una especie y debe sin duda perpetuarse, pero en definitiva lo único que puede realmente perpetuar la vida, no la supervivencia, es el amor, un vínculo, una red. Fue el amor la fuerza que le hizo saltar cual acto de fe a Cooper cuando estaba en la Endurance. Fue la fuerza que hizo que Murph comprendiera los datos cuánticos que Cooper le estaba pasando a través de las branas del Tesseracto. Fue lo que permitió que la doctora Brand tuviera el primer apretón de manos en el agujero de gusano y que supiera, gracias a su vínculo con Edmond, cuál era el mejor planeta. Esta película encarna un relato mítico, un cuento legendario, pero más que nada una posibilidad de salvación, una solución subyacente que constituye el tejido de todo cuanto es, los vínculos, las interrelaciones, en definitiva las cuerdas ontológicas. Pensar en el amor como un Wesen heideggeriano, como una esencia que sostiene y mueve al Dasein, ser, actuar. Más allá de una emoción pasajera, implica situarlo en un lugar originario, no como un afecto humano, sino como la estructura ontológica misma de la realidad. Muestra cómo el amor no es una debilidad sentimental opuesta a la racionalidad científica, sino que es una fuerza cósmica, una forma de conocimiento que atraviesa el espacio, la materia y el tiempo. Para comprenderlo con profundidad filosófica, conviene contrastarlo con dos tradiciones que han pensado el amor como principio universal: el amor ágape, un amor que dona, que salva y que crea, y la concepción hegeliana, cuya dialéctica supera la separación entre el yo y el otro. El ágape es un término griego que se refiere a un amor universal, un amor compasivo y también eterno, principalmente descrito en el Nuevo Testamento, pese a haber indicios anteriores como en el banquete de Platón o en cartas a Nicómaco de Aristóteles, y desarrollado más recientemente en los Cuatro Amores del escritor y medievalista C. W. Lewis.
Junto a filia, el amor vinculado a la amistad, eros, el amor apasionado y sexual, estorge, el amor materno y familiar, el ágape será el amor desinteresado y también el amor universal. Es, por ejemplo, el amor creador y salvífico para el cristianismo. Dios sería el resultado de la operación ontológica del ágape. A diferencia de otros tipos de amor, como el eros, este no pide retorno, no es biyectivo y no depende de la correspondencia. Uno ama simplemente porque el amor es la esencia de la realidad, un cosmos entero que es fruto de esa desbordante donación. Cooper abandona la Tierra y a su hija no como un rechazo, sino como un acto agápico. Un amor que se expande para salvar a la humanidad, incluso sabiendo que quizás su hija lo odiará de por vida. El ágape siempre implica riesgo, amar sin garantía de retorno y sin la seguridad de que ese amor será reconocido y recompensado. La MURF adulta es la representación de uno que duele y que no perdona. Su resentimiento es una sombra incapaz de percibir el ágape, el reverso humano que surge cuando el amor absoluto se encuentra con lo finito, incapaz de comprenderlo. Pero es justo cuando MURF descubre que Cooper es el fantasma que le acompañó desde su infancia, que el círculo se cierra y el ágape se vuelve finalmente reconocido. El ágape no es solo salvar a la humanidad, es salvar el vínculo, el hilo invisible que hay entre nosotros. Como segunda aproximación filosófica, tenemos la dialéctica hegeliana del amor. Hegel defiende el amor como la superación de la separación entre yo y tú, no por absorción, sino por integración. Dos sujetos se reconocen en un nosotros que conserva su diferencia. El amor es Aufhebung, superación y conservación de contrarios. Un movimiento dialéctico que disuelve la escisión y los integra en un único ente. En este marco, el vínculo entre Cooper y Brandt no es romántico en términos convencionales, sino profundamente dialéctico. Cooper representa la tesis más científica, más pragmática y racional, mientras que Amelia Brandt encarna su antítesis, la intuición, el afecto y la fe en lo invisible. Es solo cuando ambos reconocen la legitimidad del otro a partir de una superación y conservación de contrarios que la misión deja de ser un mero cálculo para convertirse en destino compartido. Brandt afirma que el amor puede ser una brújula cósmica desde un inicio, pero Cooper se resiste. Luego es él quien, desde el interior del agujero negro, comprende que el amor es la única fuerza que no se diluye en la relatividad, la dialéctica que se resuelve en la posibilidad de comunicarse con MURF a través de la gravedad, y no porque el amor desafía la física, sino porque forma parte de ella. Si MURF y Cooper encarnan la plenitud de un amor ágape que reconcilia el tiempo, la doctora Brandt y su padre representarán otro tipo de amor originario, estorge, o un estorge corrupto, mejor dicho. El profesor Brandt, cuando les oculta a todos los astronautas, incluida su hija, la verdad del plan A, es decir, la imposibilidad matemática de salvar a todos los habitantes de la Tierra, encarna un amor incompleto y basado en una mentira. Intentó proteger a su hija dándole esperanza en una misión que parece suicida, pero acabará condenándolos a la larga a la desesperación, ya que tarde o temprano conocerán la verdad. El ágape verdadero exige riesgo, verdad y entrega, y no puede sostenerse sobre un engaño. Una dialéctica que no se ha enfrentado al conflicto no puede reconfigurarse. Aunque Murphy y el propio Cooper se enfrenten a la inevitable verdad, Murphy descubre que su padre, más allá del espacio humano, nunca dejó de estar con ella, nunca dejó de arroparla. El amor que parecía abandono era en realidad cuidado cósmico, una conservación y superación dialéctica, aceptando que la distancia era parte del proceso para salvar a todos. No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería arder y delirar al final del día. Rabia, rabia contra el ocaso de la luz. Hombre bárbaro que atrapaste el sol en vuelo y lo cantaste, y aprendiste muy tarde y lo fuiste lamentando en el camino. No entres dócilmente en esa buena noche. Hombre grave, cercano a la muerte ante su cegador panorama, cuyos ojos ciegos arden como meteoros alegres. Rabia, rabia contra el ocaso de la luz. Y tú, mi padre, que estás ya en la triste altura, maldice y bendíceme con tus lágrimas feroces, te lo ruego. No entres dócilmente en esa buena noche. Dylan Thomas escribió, no entres dócilmente en esa buena noche. Do not go gentle into that good night. Cuando su padre estaba gravemente enfermo y estaba poco a poco perdiendo la vista. Es una elegía a la vida, pero al mismo tiempo es un grito de rebelión, resistir, arder y luchar incluso cuando parece que no hay esperanza. La verdad del mito del héroe se revela,
resistir, perseverar ante lo imposible, una confianza hacia la mínima posibilidad de salvación. Es un relato gigante, pero en el fondo es una historia de amor, como las grandes historias lo son. Y tú, mi padre, que estás ya en la triste altura, maldice y bendíceme con tus lágrimas feroces, te lo ruego. Me gusta pensar que es Murph quien dice estas palabras. Añora a su padre, pero en el fondo sabe que está allí en las alturas, cuidándola, protegiéndola, como si Cooper fuera ahora su mentor, dentro de su propio monomito. Un viaje del héroe que se repite a lo largo de las generaciones y de los tiempos. Un padre, un mentor, un fantasma que siempre estuvo allí, en las estrellas, cuidando de su hija. Hans Zimmer menciona que el punto de partida fue una pequeña carta escrita por Christopher sobre lo que significa ser padre. No había viajes estelares, ni cuentos épicos, ni siquiera la necesidad de salvar a la humanidad de una crisis climática. Sencillamente era una carta de un padre expresando el amor hacia un hijo. Le seguiría una pequeña pieza, una pequeña carta musical que Zimmer compondría hacia el suyo. No había virtuosismos ni grandes arabescos. Era una pieza sencilla a piano solo. Interestelar no es un documental científico, es sobre todo un cuento humano. Y si bien puede generar 2 artículos académicos o ayudar a entender mejor distintos fenómenos, este relato debería servir esencialmente para ayudarnos a vivir. Aprender que el amor es la estructura ontológica de la realidad, no es una mera fantasía. Es la verdad de que es el tejido conjuntivo de la carne del mundo. Esta sabiduría proporcionada nos enseña que más allá de aquello que únicamente produce, optimiza o genera rendimiento, lo más valioso de la existencia es lo que nos ayuda a comprendernos y a cultivarnos. Aprender que el dominio de aquello que produce o genera tiene más que ver con nuestra supervivencia como especie que con nuestra vida en sí misma. Y en un mundo obsesionado con la utilidad, con la producción, el arte reivindica lo inútil como su verdad más profunda. Es absolutamente necesario que el arte sirva para alguna cosa. Debe servir para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya. Para Nussi Ordin, lo inútil es lo que nos hace realmente avanzar como personas y lo verdaderamente decisivo para el ser humano. Así, aunque se intente dar una funcionalidad externa o se intente relegar a la categoría de lo útil por su rigor científico, por su discusión sobre la relatividad o sus visualizaciones pioneras, su verdadero valor no es tecnológico, ni práctico, ni instrumental. Su verdadero valor es humano, está en nuestra capacidad de ser, de imaginar y de sentir. Una verdad que se desoculta, una lecella que como dimensión originaria se revela ante nosotros. Interestelar nos enseña la esencia de lo verdadero, y eso lejos de la forma más o menos comprobable, nos recuerda que lo más importante de la existencia no puede medirse en resultados, o estadísticas, o beneficios, sino únicamente en aquello que nos transforma por dentro, aquello que nos mueve, que nos une, y en última instancia, aquello que nos trasciende.